Buenos días, vamos a desarrollar un pequeño programa que nos va a contener eh, información y nos va a dejar conocer arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. Ustedes me deben enviar en la tarde, al finalizar la clase, a más tardar 6 de la tarde, el desarrollo de esta guía, que es un video. De la misma manera me deben enviar el viernes el taller que se les entregó o que se les entrega por parte del monitor. Bueno, entonces no se les olvide, para hoy en la tarde, al finalizar la clase, entonces me envían el desarrollo de este video, y para el viernes me envían el desarrollo de la guía del taller que se les entregó a ustedes, a cada uno. Lo primero que vamos a hacer es crear un programa. Si lo vamos a crear en, yo lo tengo acá en C. Ustedes cada uno tienen sus carpetas, ¿sí? Vamos a crear un archivo, un software, ¿cierto? Nuevo. Vamos a proyectos, ya ustedes saben cómo es. Esperamos que se cargue. Ahí nos cargó, ¿sí? Primero que vamos a hacer es cambiar el nombre. Vamos a colocarle arreglos, arreglos, ¿sí? No se les olvida la notación Camel o Pascal, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, ¿sí? Lo voy a guardar en la carpeta que creé anteriormente, que está en disco C. Disco C, prueba, ¿cierto? Aquí lo voy a guardar. Seleccionar carpeta y aplicación de Windows Pro en C#, ¿sí? Y le damos aceptar. Aquí se nos está creando el proyecto. Esperemos que el proyecto se cree. Listo, ahí lo tenemos. No se olviden que dentro de la carpeta vamos a colocar las propiedades de las variables, ¿sí? Propiedades de las variables, y en una clase aparte vamos a colocar los métodos. Aquí tenemos el formulario, ¿sí? No se les olvide que solamente se debe desarrollar un solo formulario, ¿cierto? Y varios controles de usuario. Un solo formulario y varios controles de usuario. En el taller que es para el viernes se les está pidiendo 3 controles de usuario utilizando solamente un formulario. Lo primero que vamos a hacer es crear la carpeta, una carpetica donde van a estar nuestras clases. Entonces le decimos agregar nueva carpeta y le vamos a colocar varia, ¿cierto? Y acá dentro vamos a crear nuestras clases. La primera clase se va a llamar propiedades, ¿cierto? Ustedes ya saben que es una propiedad, ¿sí? Cómo se trabajan las propiedades, ¿sí? No se les olvide propiedades, métodos, clases, propiedades, métodos, ¿sí? Y objetos. Entonces, propiedades, listo. Entonces le decimos agregar, ¿sí? Y acá vamos a crear una variable que se va a llamar, perdón, una clase que se va a llamar métodos, ¿sí? Aquí tenemos la clase métodos, listo. Bueno, vamos a crear una propiedad, ¿sí? Acuérdense que las propiedades, si vamos a crear una propiedad, una variable con determinadas propiedades, las propiedades deben ser privadas. Entonces empezamos con private, ¿sí? Aquí le colocamos el atributo que va a pertenecer a la variable, ¿sí? Y
colocamos el nombre de la variable. No se olviden de la notación Camel o la notación Pascal. Si voy a colocarle nombre, un ejemplo, cierto, nombre 1, punto y coma, ¿sí? Vamos a darle las propiedades, entonces le damos clic derecho, refactorizar y encapsulamos el campo, cierto. Ahí está nuestro nombre, ¿sí? Le decimos aceptar, aplicar y ya nos creó las propiedades para nuestra primera variable, ¿sí? En este momento vamos a crear una región, cierto, para colapsar el código que nosotros estamos desarrollando. Listo. Entonces acá le decimos bueno, seguimos numeral en región para colapsar la región y ahí tenemos nuestra primera variable. Bueno, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es trabajar los arreglos en una dimensión. Acuérdense que el formulario único y exclusivamente lo tenemos es para mostrar información. Es una pantalla que nos muestra información, más las acciones que se van a desarrollar siempre en un método. Acuérdense que los métodos los podemos llamar mediante una instancia, ¿cierto? Haciendo uso de objetos. Ustedes ya saben qué es esa vaina, ¿sí? Bueno, entonces tenemos nuestro formulario, nos vamos a ir a propiedades, tenemos nuestra primera variable, ¿cierto? Variable número 1. Variable número 1, ¿cierto? Y ahí hemos creado nuestra primera variable. Bueno, ahora vamos a trabajar nuestros arreglos en una dimensión. Acuérdense que los arreglos en una dimensión inician con el parámetro que le vamos a asignar o el tipo de dato que le vamos a asignar a nuestro arreglo, ¿sí? Vamos a iniciar con los arreglos en una sola dimensión. Entonces voy a crear un arreglo de tipo cadena de caracteres, string, ¿sí? Tenemos el string, ¿sí? Le decimos que nos lo trabaje como un arreglo, ¿cierto? Sí, ahí tenemos, nos lo designa como un arreglo, ¿cierto? Le vamos a dar el nombre al arreglo, que vamos a decir arreglo tt 2, ¿cierto? Ese va a ser el nombre de nuestro arreglo y aquí lo vamos a instanciar para que funcione, ¿cierto? Entonces decimos string arreglo tt2, ¿sí? new string, ¿cierto? New string, ¿sí? Y le decimos o le damos el largo de nuestro arreglo. En este caso vamos a decirle que es de 10 posiciones, ¿cierto? Acuérdense que las posiciones van desde el 0, empiezan desde el 0. Por lo tanto, si colocamos aquí el número 10, ¿cierto? Las posiciones van desde 0 hasta el 9, ¿cierto? De 0 a 9. De 0 a 9 tenemos 10 posiciones. Y ahí tenemos nuestro arreglo en una dimensión, ¿sí? Acuérdense que los arreglos en una dimensión, ¿sí?, tienen una semejanza a un vector matemático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Decimos que aquí tenemos nuestro eje, ¿sí? Tenemos nuestro arreglito aquí, por ende decimos que este va a ser el tipo de dato a guardar, ¿sí? Sí. Tipo de dato, ¿cierto? Y en la parte de acá abajo le vamos a decir que es la dirección,
¿cierto? Por lo tanto, si tenemos 10 posiciones, en nuestro caso, ¿cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Por tanto, en estas 10 posiciones o 10 direcciones podemos guardar 10 tipos de datos, ¿cierto? Entonces, esta es la posición 0, ¿cierto? La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, ¿cierto? La posición 5, la posición 6, la posición 7, 8 y la posición 9, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y acá el tipo de datos que vamos a guardar. En la posición 1 vamos a guardar, digamos, un nombre. Puede ser tecnología, un ejemplo, ¿cierto? Tecnología, ¿sí? Y ese va a ser el primer tipo de dato que vamos a guardar en la posición 0, ¿cierto? Por ende aquí tenemos nuestra posición, ¿sí? Desarrollada. Ahí, listo. Entonces, observen qué es lo que va a pasar en este punto, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro vector, ¿cierto? O una magnitud, ¿sí? Pero en nuestro caso es un vector para programación, ¿cierto? Por ende decimos que en la posición 2, acá, ¿cierto? Podemos guardar otro tipo de dato. Entonces, un ejemplo, podríamos guardar el dato arreglo, ¿cierto? Entonces, en la posición 1, 0, tecnología, posición 1, arreglo. En la posición 2, ¿sí? En la posición 2 vamos a guardar, digamos, nombre, ¿cierto? En la posición 3 vamos a guardar apellido, y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes definen cómo van a guardar o qué información van a guardar en el vector. Entonces podemos crear un ejemplo, podemos crear un vector de 10 posiciones y en la primera posición va a ser el nombre, ¿cierto? Entonces la dirección, ¿sí? Va a estar dada por números decimales. Por lo tanto, la posición 1 ustedes pueden definirla para un ejemplo. Pues vamos a colocar acá un ejemplito, ¿sí? Entonces vamos a irnos acá a Microsoft Office, ¿sí? Y vamos a observar aquí algo, ¿sí? Entonces, acuérdense, dirección, ¿sí? Y el tipo de dato que nosotros vamos a guardar o el dato que vamos a guardar, ¿sí? Entonces, un ejemplo, en la posición, esta va a ser la posición o la dirección, ¿cierto? Entonces coloquemos aquí dirección, ¿cierto? Y el tipo de dato, tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato. En este caso el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato es el dato que vamos a guardar. ¿Qué dato vamos a guardar? Entonces tenemos la dirección, la posición 0, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Tenemos las disposiciones de nuestro vector. Entonces, acá vamos a ver qué tipo de dato vamos a guardar, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, ustedes pueden hacer una tablita de esas y decir, en la dirección 1 voy a guardar el nombre, ¿sí? El nombre. En la dirección 2 voy a guardar el nombre. En la dirección 2 voy a guardar el apellido. En la dirección, perdón, en la dirección 0 el nombre. En la dirección 1 el apellido. En la dirección 2 la dirección. En la dirección 3 vamos a guardar si es casado o es soltero, ¿cierto? Que eso es estado civil, ¿sí? Y así sucesivamente. Acuérdense que esto que estamos haciendo acá, en esta posición, en esto que les estoy diciendo o que les estoy subrayando en amarillo, esto no va a ir en el dato. Esto es una
Digamos que esto es una guía que uno tiene para saber que en la posición 0 se va a guardar el nombre, en la posición 1 se va a guardar el apellido, en la dirección 2 se va a guardar la dirección. Para eso se hace esto. Esto no va en el vector, lo único que va en el vector es la dirección y el tipo de dato, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, José, ¿sí? Se va a guardar en esta dirección y ya sabemos que todo lo que esté en esa dirección va a ser nombre. El apellido, entonces, Burbano. Burbano. Entonces, sabemos que todo lo que se va a guardar en la dirección 1 va a ser un apellido, ¿sí? Un apellido. Dirección, todo lo que se va a guardar en la dirección, ¿cierto? Va a contener entonces números y caracteres, ¿cierto? Va a contener números y caracteres. Bueno, en ese orden de ideas, entonces ustedes deben saber que aquí va a ser string, ¿cierto? Aquí va a ser string, ¿cierto? Pero observen que en la dirección 4 van a ir guardados los números de cédula. Entonces, cédula. Y en la posición 5 va a ir guardado el ID. Por lo tanto, en cédula vamos a utilizar un entero, ¿cierto? Y en ID, sí, perdón, en cédula vamos a utilizar un entero. Observen que el tipo de dato, ¿cierto? Observen que el tipo de dato ya es diferente. ¿Por qué? Porque acá, ¿cierto? Acá va a ser string, ¿sí? String, y acá va a ser cédula un entero. Pero acuérdense que nuestro arreglo es un arreglo de tipo string. Por lo tanto, las 10 posiciones que están acá, ¿cierto? Equivalen todos a un string. Entonces, yo en un solo vector no puedo colocar un entero, en este caso, ¿cierto? O sea, que nuestra cédula, podemos tener dos opciones. La cédula, convertirla, ¿cierto?, a string, o guardarla como un string y después pasarla a un número entero. ¿Qué quiere decir? Que nuestro vector siempre va a responder a un string. Yo no le puedo guardar números en este vector que es de tipo string. Ahora, si yo creo un vector de tipo entero, por ejemplo, in, ¿sí? Arreglo entero. Observen, ¿sí?, que nuestro arreglo va a ser de tipo entero, ¿cierto? Por lo tanto, la información que se guarde en este vector solo, única y exclusivamente va a ser números enteros. Yo no puedo guardar en este arreglo números, perdón, no puedo guardar en este arreglo que es de tipo entero cadenas de carácter. Entonces solo guarda información de tipo entero. ¿Qué quiere decir eso? Números, enteros, más que todo números, solo números, ¿sí? Y este solo guarda información de cadena de caracteres. Listo, observen. Este arreglo solo guarda información de cadena de caracteres. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se vaya a guardar ahí, el tipo de dato es cadena de caracteres. Todo, absolutamente todo es string. Los 10 posiciones son de tipo string, ¿cierto? Y acá las 3 posiciones son de tipo entero. Entonces, acuérdense de esa situación, ¿sí? Seguimos. En este caso, ¿cierto?, nosotros podemos guardar información. ¿De qué forma? Entonces decimos string, ¿cierto? Decimos un ejemplo, arreglo, ¿sí? Perdón, debemos crear un método. Acuérdense que debemos crear un método. Entonces vamos a decirle que este va a ser private, ¿sí? No, public string, public string, guardar, ¿sí? Public string guardar, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro método. Pero acuérdense que este método que hemos creado es un método de paso por valor, o una función de paso por valor, ¿cierto? Por ende debemos retornar
una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces decimos, un ejemplo, José. Listo. ¿Para qué coloco eso? Para que no me genere el error. Y ahora vamos a crear un método, ¿cierto? Public void, ¿sí? Que me va a guardar o que me va a permitir, ¿cierto? Guardar la información. eh, Public void guardar arreglo, guardar en guardar en arreglo, ¿cierto? Listo. Observen que ahí no nos genera ningún error, ¿cierto? Siempre vamos a cargar con F6 para probar o para decir que no nos genera ningún error. Sí, pero observen que voy a hacer ahí. Lo primero que voy a hacer ahí es decirle que vamos a utilizar 10, bueno, vamos a colocarle acá 3 para editar, ¿cierto? Por lo tanto, este arreglo ya cambió, ya es un arreglo de 3 posiciones. Voy a utilizar 3 valores de referencia, ¿cierto? Val 1, ¿cierto? Coma, string, val 2, coma, string, val 3, ¿cierto? 1, 2, 3, 3 valores de referencia que nos van a permitir guardar la información en el vector. Por ende, nosotros decimos aquí que tenemos arreglo entero, no, es arreglo tt2, observen que aquí nos aparece arreglo tt2, ¿cierto? Le decimos que en la posición 0 nos guarde la información que va a llegar de val 1, ¿cierto? Punto y coma, ¿sí? En arreglo tt2 en la posición 1 me va a guardar la información de val 2, observen. Y en arreglo tt2 en la posición 2 me va a guardar la información de val 3, ¿sí? Observen ahí. Listo. Y ya hemos guardado 3, observen aquí, 3 valores, ¿cierto? En los 3 arreglos. Y hemos creado solamente un arreglo, en un arreglo unidimensional, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, esta información debe venir de dónde? Debe venir del control de uso del formulario, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En el formulario, ¿sí? Cuadro de herramientas, formulario, ¿sí? Vamos a colocar un botón, ¿cierto? Al botón le vamos a decir, o le vamos a generar las propiedades, ¿cierto? Y le vamos a decir que es text, se va a llamar cargar, y vamos a colocarle acá botón 1, cargar. Listo. Vamos a sacar 3 textbox, ¿sí? ¿Dónde son los 3? No los veo. No veo los textbox. Aquí está. Textbox 1, ¿sí? 2 y 3, ¿cierto? Entonces, observen. Entonces, valor 1. Entonces, vamos a decir que esto va a ser valor 1. Vamos a colocarle que esto va a ser, perdón, esto va a ser un nombre, ¿sí? Sí. Listo. Entonces aquí que tenemos propiedades, cambiar nombre del label, no le vamos a colocar, solamente vamos a cambiarlo en text, le vamos a decir nombre, a este le vamos a decir que sea apellido, y a este le vamos a decir que sea cédula, ¿cierto? Y vamos a guardarlo acá, ¿sí? Observen lo que vamos a hacer. Entonces vamos a irnos al código, ¿cierto? Pero acá acuérdense que tenemos que trabajar, o que tenemos que traer nuestra
carpeta, siempre decimos varia, perdón, using arreglo, ahí está, arreglos punto varia punto varia punto y coma. Listo. Y ahora sí, lo que debemos hacer es crear nuestro objeto, ¿cierto? No es, perdón, nuestra instancia, acuérdense. Entonces lo primero que hacemos es hacer uso de nuestra clase, y lo que vamos a instanciar es la clase propiedades, perdón, la clase métodos p, o coloquémosle m, ustedes saben que puede ser cualquier variable, m, ¿sí? Igual a new, ¿cierto? A new métodos, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestra instancia, ¿cierto? Y hemos creado el objeto que es m, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es guardar la información de los textbox, ¿cierto? En cada una de las posiciones del vector, perdón, ¿sí? Ahí está. Entonces, observen el valor de paso por referencia, ¿cierto? Este es método de paso por referencia, ¿sí? Y este es el método de paso por valor. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos acá. Acá. Listo. Nos vamos acá y lo primero que decimos es m punto, ¿cierto? Guardar en arreglo, ¿sí? Observe que guardar en arreglo es aquí está, guardar en arreglo, observe, guardar en arreglo, ¿cierto? Y guardar en arreglo, ¿sí? M guardar en arreglo va a ser igual a textbox 1, ¿cierto? Textbox 1, pero cambiemos el nombre, ¿cierto? Que así nos queda más fácil analizarlos. Entonces nos vamos a textbox 1, textbox nombre, ¿cierto? Acá le decimos textbox apellido y acá le decimos textbox center. Listo. Nos vamos al código y le decimos textbox. Observen que ahí ya nos aparece textbox nombre punto text. Acuérdense que es un string, ¿sí? Uy, ¿qué pasó aquí? Ya, listo. Entonces decimos que esto es bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir m, ¿cierto? Que es el objeto punto guardar en arreglo, ¿cierto? Y le decimos que lo que va a guardar o lo que va a enviar al arreglo es el primero, que es textbox, ¿cierto? Textbox.nombre, textbox.nombre, punto text, coma, el segundo que es textbox.apellido, punto text, y el tercero que es textbox.cédula, punto text. Listo, y ahí hemos enviado nuestra información, ¿cierto? Va a compilar, ¿sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces le decimos José, ¿cierto? José Burbano, y le decimos listo, cargar, listo.
Entonces ahí nos ha cargado la información eh, a nuestro vector, perdón, sí, a nuestro vector. Ahora vamos a visualizar esa información, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esto es, hacemos aquí, vamos a traer un panel, decirle que este es nuestro panel acá, ¿cierto? Dejémoslo aquí, ¿sí? Vamos a decirle que esto va a ser de color de este color, listo. Y acá internamente vamos a colocar todas estas cositas, ¿cierto? Y ahí tenemos. Por lo tanto vamos a colocar otro panel, ¿sí? Que nos va a permitir definir, ¿cierto? Visualizar nuestra información. Este carga la información. El otro panel lo que va a hacer es visualizar la información, ¿sí? Para acá, ¿cierto? Y aquí decimos cambiar nombre, ¿cierto? Decimos, traemos nuevamente tres textbox, 1, 2, 3. Aquí tenemos nuestros tres textbox y traemos un botón, ¿cierto? De este botón, perdón, sí, y traemos un botón. ¿Dónde está el botón? No, el botón. Aquí está el botón. Listo. Y este botón lo vamos a llamar visualizar. Visualizar. Y en el código lo vamos a llamar visualizar. ¿Sí? Listo. Entonces, nuestro primer control va a ser textbox 2, nombre, textbox Venom, ¿sí? Textbox AP, Apple, y este va a ser nuestro textbox B0. Listo. Listo. Observen acá. Listo. Entonces nos vamos a ir a visualizar, ¿cierto? Necesitamos sacar la información de nuestro texto, ¿cierto? Por ende, observen acá, tenemos los métodos, ¿cierto? Y acá tenemos el método reto. Acuérdense que este método como tal, única y exclusivamente nos va a devolver un solo valor. Por ende necesitamos tres métodos de estos. Entonces hacemos public string, ¿sí? Guardar 2, ¿cierto? Y le decimos public string public string guardar 3, ¿sí? Listo. Acuérdense que aquí no genera error porque no tenemos el return, ¿cierto? Entonces le decimos return José, y aquí le decimos return, bueno, vamos a colocarle José, vamos a colocarle aquí Burbano, y acá vamos a colocar 10.9354, que es la cédula. Listo. Y vamos a llamar guardar 1, vamos a colocarle guardar 1, guardar 2, guardar 3. Observen lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces decimos, textbox b cédula venom punto text, ¿cierto? Va a ser igual a m punto guardar 1,
¿cierto? Listo. Listo. Entonces observen, textbox, ap.text va a ser igual a m.cuadrados, ¿cierto? Punto y coma. Y textbox bcel, aquí está, punto text va a ser igual a m.guardatres, ¿cierto? Listo. Le damos F6, no nos genera ningún error, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Observen que la información que está allá es la que se visualiza aquí, pero no la información que tenemos acá, porque es una información que es ya está determinada por está predeterminada, ¿cierto? Entonces observen José Burbano, y esto es lo que nos saca. ¿Qué es lo que nosotros qué es lo que necesitamos que nos devuelva? Lo que necesitamos que nos devuelva es el valor del arreglo. Por ende, lo primero que vamos a hacer es colocarle aquí arreglo, return, arreglo, ¿sí? 0. Listo. Return, arreglo, 1, ¿cierto? Y return, arreglo, 2. Listo. F6, un error, compilamos, ¿cierto? Y decimos team, cargamos y visualizamos nuestra información. Observen, ¿cierto? Y hemos guardado la información en los vectores, en cada uno de los vectores. Esta es la información que hemos guardado en los vectores, y esta es la información que se ha trasladado del vector hacia nuestro formulario. ¿Listo? Entonces, muchas gracias, muchachos, y espero el desarrollo de este taller, ¿sí? Los nombres no deben ser iguales, no deben coincidir a lo que hemos visto acá, ¿cierto? Me envían conclusiones, cada uno me realiza unas conclusiones, ¿cierto? Un objetivo y una conclusión. Perdón, un objetivo y varias conclusiones. ¿Qué aprendió, qué no aprendió? ¿Sí? Si sirvió el video, si no sirvió, qué falencias existieron, ¿sí? Todo eso me lo hacen saber en el correo, por favor. ¿Sí? Lo espero el desarrollo de este video, ¿sí? Después de las 6 de la tarde, ¿sí? Perdón, antes de las 6 de la tarde, antes del máximo plazo 6 de la tarde. ¿Listo? Muchas gracias, que tengan un feliz día.